¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Buenas, mi nombre es Clorice Rivera y mi esposo Ángel. Un placer. Dios bendiga. Nosotros somos de Puerto Rico y esta es la segunda vez que hacemos nuestro ayuno. Mi esposo le va a explicar cómo fue que conocimos sobre el ayuno. Bendiciones, pues nosotros conocimos del ayuno a través de mi compadre. Mi compadre, pues, estaba haciendo el ayuno, ¿verdad? Para cuando yo me enteré de lo que consistía el ayuno en ese momento, para mí fue como que, wow, eso es demasiado tumor, yo no puedo con eso. Y yo pensé como que de a rayo. La primera impresión es como que es fuerte, algo así, como que una impresión de miedo, la primera impresión. Pero a través de ver lo que consistía el ayuno, me inquieté, comencé a buscar videos por YouTube, ¿verdad? Que la razón es que nos tiene aquí, ¿verdad? Que el Señor obra, conocemos la voluntad de Él. Y ahí fue que entonces como que empecé a cambiar la mentalidad. Vi a estas personas mayores dando su testimonio y yo, pero ven acá, pero si hay personas más mayores que yo, ¿verdad? Que están supuestos a tener un impedimento mayor, ¿verdad? Médicamente hablando, para hacer este ayuno, lo hacen. ¿Cuál? Entonces mi lloradera y me excusa. Pues, ¿por qué no? Y entonces, pues, decidí hacerlo primero, ¿verdad? Decidí hacerlo y para bien agradecido del Señor, ¿verdad? Por la esposa que me ha dado, que me apoya. Me apoya en todo y ella también. No, vamos allá, porque el pensar de que el pensamiento que desarrolló el ayuno fue en mí, pero es que yo quiero demostrar, Jesús, de que por ti yo lo hago todo. Estoy dispuesto a hacerlo todo, de que cuál es mi excusa, cuál es mi lloradera. Si tú ayunaste 40 días también, si tú nos dices que cosas más grandes nosotros haremos, ¿cuál es mi experimento? Mi excusa. ¿Cuál es mi excusa? Impedimento. Entonces, pues lo hicimos para el Pentecostés del año pasado. Nuestro primer ayuno, pues dije, pues vamos a empezar el domingo de resurrección. Vamos a contar 10 días. Porque nosotros lo que dijimos fue, porque nosotros nos enteramos ya cuando el compadre de él ya estaba terminando el ayuno. Así que cuando lo vemos, que nos explica todo, nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y No. qué mejor fecha que la próxima más cercana, que era Pentecostés. Así que cuando el domingo de resurrección del año pasado se celebró, pues entonces hicimos una novena al Espíritu Santo para contar los 10 días, para entonces tener los 40 días del ayuno para terminarlo el día del Pentecostés. Y así lo hicimos. Así lo hicimos y la experiencia fue maravillosa. Es ese crecer es decir, Señor, por ti lo hago todo, Señor, te amo, te amo. Yo lloraba mucho porque me identificaba con los que no tienen ni siquiera pan. Me identificaba con la pobreza del mundo y me entregué completamente a ese ayuno al punto de que, como, ¿verdad? A veces ayunaba hasta por encima del ayuno, ¿me entiendes? Porque fue una entrega como que total, como que quería vivir la pobreza, quería identificarme con aquellos que no tienen nada. Y mi amor. Y mi experiencia con el ayuno fue de mucha sanación, porque este año se cumplen 20 años, pero hacen 19, para cuando hice el ayuno hacían 19 años, yo me practiqué un aborto. Y en ese momento que yo me practiqué el aborto, yo no estaba en los pasos ni en los caminos del Señor, así que las personas que estaban a mi alrededor no eran personas que me pudieran dar un buen consejo.
y a todas las personas que yo les notifiqué cuál era mi decisión, porque yo era una mujer muy empoderada de mi cuerpo y es mi cuerpo y yo soy la que voy a cargar con la responsabilidad, yo sé que voy a cargar con, con, con lo, con la carga económica, con lo que representa tener otro hijo, porque ya yo tenía un hijo de 8 meses de nacido. Y cuando él tenía 8 meses me di cuenta que estoy embarazada. Así que yo decidí muy conscientemente, ¿verdad? Muy decidida que yo me iba a practicar un aborto porque las cosas están muy caras y no se puede tener más de un hijo. Y por muchos años viví muy tranquila, sin cargo de conciencia y pensando que había tomado la mejor decisión. A los años, cuando empezó a pedirle al Señor que yo quiero conocerlo, yo quiero estar con Él, yo quiero volver a Él, y me doy cuenta que lo que hice no estaba bien. Me doy cuenta que yo asesiné a mi hijo, a mi hija, que eso no estaba bien ante los ojos de Dios, a lo mejor del mundo sí, pero ante Dios no. Y ahí fue que realmente empezó la culpa ahí a calar, a hacer el estrago. Y yo diría como 5 o 6 años atrás, como para que tengan un poco de trasfondo, yo no era católica. Yo vengo de una iglesia protestante y él sí siempre ha sido católico. Así que cuando nosotros empezamos a salir, él me hace la invitación a conocer la iglesia, cual yo no me di cuenta en ese caminar, en ese darle la oportunidad y en ese querer saber qué significa la iglesia católica y por qué es la iglesia católica y darme cuenta el seto de muchas cosas que yo creía que no son ciertas. Una de las cosas con la que me encuentro es que el aborto es un pecado. Y ahí empieza cuando tengo un choque, ¿verdad? De ideas y de cosas cuando por fin me doy cuenta que Jesús está en la Eucaristía, la grandeza de la Iglesia Católica, que sé que a través de la confesión Dios es capaz de perdonar ese pecado. Y me confesé lo confesé yo diría como 6 años, más o menos. Pero Dios me habrá perdonado, pero yo no me perdoné. Yo eso en cada vez que me confesaba lo traía, yo cargaba eso, yo a todo el mundo le decía que yo tuve un aborto natural, porque la realidad es que es una vergüenza admitir abiertamente que atenté contra la vida de mi propio hijo. Yo, siendo una mujer que amo a los niños, y no fue hasta el año pasado que en medio del ayuno mi párroco en una de sus homilías empieza a hablar sobre el aborto, ¿verdad? Lo que significa el aborto ante los ojos de Dios. Pero él las remetió con todo contra las mujeres que se practicaban aborto. Claro, no estaba diciendo nada que fuese incorrecto, pero a mí eso me chocó, me dolió, porque sentía que era a mí. Y después de esa misa yo me acerqué a él y le dije que quería confesar algo. Y cuando le dije que yo ya lo había confesado anteriormente, me dijo, no, pues no me digas porque ya eso está perdonado. Y yo le dije, pues entonces una guía espiritual.
y le expliqué a él mi situación y por qué él tenía que ser más compasivo y tener más empatía sobre las mujeres que se practican aborto, porque no todas las mujeres que se practican aborto lo hacen conscientemente de que es un pecado. Si no lo hacen porque el mundo te dice que eso está bien, que uno es capaz de tomar sus propias decisiones sobre su propio cuerpo. Y en esa conversación, en esa guía espiritual, hubo mucha sanación, porque él entendió esa parte mía, más él me dijo, mira, una cosa que tú puedes hacer es hablarle a ese bebé tuyo, porque ese bebé tuyo está en el cielo, y pedirle perdón a él o a ella. Yo pienso que era un nene, ¿verdad? En mi corazón yo siento que era un varoncito. Pedirle perdón, ponerle un nombre y hablarle, porque él está bien. Ahora tú te tienes que perdonar, ahora tú tienes que sanar y ahora tú tienes que decirle al mundo tu testimonio para que otras personas o que estén a punto de tomar esa decisión o hayan tomado esa decisión, sepan que no están solas, sepan que Dios es misericordioso y que Dios te va a perdonar. Lo más difícil es perdonarse uno mismo. Y a través de ese ayuno, como yo iba a misa todos los días por la mañana, antes de ir a trabajar, me daba mi espacio para poder estar más en sintonía con Jesús. Y ese espacio existía más diálogo entre él y yo, porque normalmente uno tiene un monólogo con Jesús, pero cuando uno hace este tipo de ayuno, que se abren esos espacios para uno escuchar lo que Dios tiene que decirte y, y surge mucho fruto. Y esa fue una de mis sanaciones del ayuno pasado. Y una vez terminamos el ayuno, yo le dije a él, yo el año que viene lo voy a hacer de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer en Cuaresma, porque hubo muchos paris, muchos días de las madres, y nosotros en pleno ayuno el día de las madres, que siempre hay aquí en Puerto Rico para todo hay un bebé, hay una fiesta, hay que celebrar todo. Y Dios me sanó el año pasado de eso, y también cuando yo era chiquita yo tuve una experiencia que no debía haber tenido, ninguna niña de 8 años tuvo que haber tenido con un pariente muy cercano, con mi abuelo materno. Mi mamá me dejó con mi abuelo materno 5 minutos, en lo que iba a la tienda del frente y regresaba, y mi abuelo intentó aprovecharse de mí, ¿sabes? Intentó hacer cosas que no debía, que despertaron un interés sexual en mí desde muy chiquita. Y desde entonces yo tuve una relación no saludable en el ámbito sexual. Y él me sanó eso también, ¿sabes? Ahora yo puedo ver la sexualidad distinta. Yo puedo ver la sexualidad que es una entrega del espíritu, es una entrega del alma, no es meramente una entrega de la carne, ¿verdad? La carne es el medio que Dios utiliza para que nosotros nos entreguemos espiritualmente a tu pareja, a tu esposo, a quien tú decidiste un día decir que ese iba a ser tu compañero de vida. Y eso fue esa fue mi sanación con el ayuno pasado.
Incluso le pedí a mi esposo castidad por esos 40 días. Y él, usted sabe que no, para un matrimonio eso no es fácil, pero como buen macho ahí se aguantó los 40 días. Realmente también nosotros pertenecemos a un movimiento que es en el mundo entero de equipo Nuestra Señora. Y en la dinámica del equipo Nuestra Señora está lo que es la oración conyugal, la oración se llama los puntos de refuerzo. Y exige el movimiento que el matrimonio ore entre ellos, en la oración entre esposos, porque pues muchas veces por los estilos de vida pues se descuida mucho la oración tan poderosa que es la oración de los esposos, que como sabemos está fuertemente atacado en estos tiempos. El ayuno nos ha unido más como matrimonio, ha fortalecido esa oración juntos, esa oración como esposos, porque nos unimos a través de nuestro matrimonio a querer bendecir toda la situación que existe hoy en día. Nuestro ayuno es acercarse a Dios tan plenamente, porque son 40 días. El primer ayuno, pues se me hizo un poco más fácil que este se me hizo un poco más difícil en cuestión de lo que son la tentación, ¿verdad? Estar los 40 días comiendo pan, pero mientras más fuerte se hace esa tentación, más acrecenta la oración. Más uno dice, Señor, yo todos los días era, Jesús te amo, Jesús te amo. Demostrarle a Dios con nuestro gesto, con nuestro humilde gesto, que es él lo ha pedido, él ha pedido el ayuno. Inclusive nos vemos las escrituras de que no hay demonios que no se liberan a través del ayuno. O sea, cómo nos hacemos conscientes de que yo tengo muchas cosas que humanamente yo no puedo liberar, que yo no puedo solo. Pues qué mejor experiencia de este ayuno, que son 40 días abrazando a Jesús, confiando completamente en Él, sí, conscientes de que muchos te dicen, pero tú estás loco, pero los ataques, imagínense, más nosotros que estamos compartiendo en una sociedad donde hay compañeros de trabajo, que comemos todos juntos. Y esa dieta, no es una dieta, es un ayuno. Explicando, pero muchachos, pero tú vas a seguir con esa dieta que si te vas a desaparecer y yo no estoy haciendo esto por rebajar, yo estoy haciendo esto porque si las libras que pierdas pues son las que Dios quiso que perdiera. Yo estoy haciendo esto por lo que se crece, por lo que espiritualmente uno crece. Tanto así que uno a veces se descuida con lo que los ayunos, ¿verdad? Llevo mucho tiempo en la iglesia y con los ayunos, los que proponía la iglesia más que el miércoles de ceniza, Viernes Santo, sin comer carne, ¿verdad? Tenerse de una sola comida, pero un ayuno tan profundo, un ayuno de tanta riqueza, un ayuno donde uno crece tanto en la vida de oración, un ayuno donde uno abre su corazón a que Jesús sane, como hoy le doy gracias por lo que sanó en mi esposa, porque en la sanación de mi esposa ambos nos bendecimos, ambos sanamos. En ese crecimiento espiritual nos acercamos más a Dios. So que, como dijo ella ahorita, vamos para el próximo. Vamos para el próximo y algo que hacemos siempre es invitar. Siempre este año logramos que 2 personas más lo hicieran. Logramos. Y siempre cuando vamos a hacer el ayuno, ¿verdad? También nosotros estamos conectados a un grupo WhatsApp, ¿verdad? Para los que nos escuchan de Puerto Rico, con el padre Pedro de la parroquia San Jorge, padre Pedro, que está también dando de su servicio como sacerdote por Rúa, y tiene un grupo de Puerto Rico. Y la invitación es a eso,
La invitación es a vivir esto tan maravilloso, cuando se va acercando ¿verdad? En el caso de nosotros, ya estamos planificando qué es lo que vamos a comer cuando el día que termine el ayuno. ¿Para dónde quedó? Entonces mi esposa, durante el ayuno, pues se perdió, antes del ayuno comimos un chillo, ¿verdad? No sé si en otros países le dicen así, es un pescado. Y aquí en Puerto Rico hay un sitio en Loíza, se llama Piñones, que lo hacen delicioso. Y ella no se pudo comer el chillo antes del ayuno. Yo sí me despedí comiéndome un rico chillo. Y ella estuvo todo el ayuno pensando en el chillo. Cuando termine el ayuno, vamos a comer el chillo. Y nosotros vemos eso, ¿verdad? Lo vemos gracioso, pero lo vemos como la meta. De que estos 40 días estamos caminando con Jesús, pero hay una meta ante el ayuno. Y es que va a haber un crecimiento. Y es que vamos a celebrar la resurrección del Señor. Y es que Dios entonces sí nos exige un sacrificio, porque de esto se trata la vida de la iglesia. Somos la iglesia universal y hay sacrificio que llevamos a cabo. Pero cuando vemos esa meta, que la meta de mi esposa era el chillo, era celebrar con bombas y platillos la resurrección del Señor. Señor que nos sana, el Señor que nos exige oración y nosotros que nos comprometemos con Él a orar como matrimonio, a ayunar, a verdaderamente ayunar, porque cumpliendo la voluntad de Dios nos hacemos sus discípulos. Cuando hacemos la divina voluntad de Dios, crecemos como discípulos del Señor. Y otra cosa que tenemos que ver es que esos 40 días son 40 días de desierto, pero siempre en algún momento ese desierto se acaba y viene el oasis. Y en ese desierto uno crece, uno se aferra a Jesús y uno, bueno, yo madrugaba todos los días para ir a misa antes de ir a trabajar. Y yo llegaba con un hambre y yo comulgaba, recibía a Jesús y el hambre se me iba como hasta las 10 de la mañana. Y son cosas que la gente dice, esa cosita, eso es lo que, sí, esa cosita a mí me llenaba desde las 7 de la mañana, que era la misa, hasta las 10 de la mañana. Y me hizo crecer también en la tolerancia y en la empatía hacia los demás. Otra cosa que crecí este año, yo le pedí al Señor, porque hay algo que a mí nunca me ha gustado mucho, sonará gracioso, pero esto es una verdad. A mí la cocina y yo somos amigas enemigas, ¿sabes? No teníamos una relación muy fuerte. Claro, yo cocino todos los días porque mi familia tiene que comer. Pero en este ayuno yo por alguna razón veía todos los videos de comida, no me daban deseos de comérmela, pero aprendí un montón de recetas y llevo desde que salí del ayuno entregada en esa cocina, que he hecho un montón de menús nuevos y tan recientes como ayer, mi hijo me dice, oye mami, tú siempre has cocinado bueno, pero últimamente comer ha sido una experiencia deliciosa. Así que pues parece que Dios me dio un doncito ahí para el sazón de la comida y el amor, ¿verdad? Porque ahora lo hago con mucho amor. Antes lo hacía por la obligación, porque si no, no comíamos. Pero ahora estoy como, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ay, fíjate, hoy haría unos ñoquisitos de garbanzo. Una cosa así, que yo jamás hubiese hecho eso. Y yo y el nene, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por el ayuno. Y esperamos que a través del ejemplo de este ayuno, tanto las personas a nuestro alrededor vean nuestro crecimiento espiritual y se animen algún día a hacerlo y a seguir nuestro ejemplo, porque al final en cuenta lo que queremos transmitir es la luz de Cristo en la vida de nosotros y en los de los demás. Por otra parte, muy agradecido por esta oportunidad de expresar, ¿verdad? Lo que ha sido
El ayuno Rúa para nosotros, lo que nos ha bendecido, sobre todo el crecimiento espiritual que nos ha dado como matrimonio. Y estoy muy agradecido de haber conocido de ustedes. Estoy bien agradecido de algún día, ¿verdad? Ver que mi compadre me hubiese hablado de esto. Me hubiese hablado porque, como digo, uno cae en una monotonía. Su vida espiritual a veces cae en una monotonía y uno aprende a decir, a hablar, y uno aprende, pero cae uno en una rutina. Lo mismo pasa, lo mismo que nos pasa en nuestras relaciones de pareja, en nuestros matrimonios, cae en una rutina. Pero le estoy agradecido a mi compadre el movimiento porque rompo esa rutina. O sea, nunca había ayunado y ahora hicimos nuestro primer ayuno, hicimos nuestro segundo y ahí vamos a seguir ayunando porque en cada ayuno crecemos tanto. Y esto, como dice un predicador católico, para Dios tenemos que ser afrentados, queremos que quererlo todo de Dios. Nada es poco, lo queremos todo de Dios. Y para quererlo todo de Dios, lo obedecemos, nos acogemos a su divina voluntad y decimos, Señor, ¿tú quieres que ayunemos? Vamos a ayunar contigo. 40 días estamos contigo caminando, porque finalmente cuando viene la tentación uno se raja, pero eres tú, Señor, que ayunas en nosotros. Y con eso es todo, es más que suficiente. Amén.